A las 3:30 de la tarde del 21 de abril de 1914, Jesús Chuy Paredes, un pescador veracruzano de 31 años, analfabeto pero con una vida entera domando las aguas del Golfo, se encontraba de pie entre los escombros del malecón. Observaba, con una mezcla de furia y espanto, como el acorazado Yankee USS Florida, anclado a 2000 metros de la costa, vomitaba fuego y acero sobre su ciudad. El estruendo de los cañones de 12 pulgadas era un trueno que no cesaba, un martillo que pulverizaba los edificios del puerto, las iglesias, las casas donde apenas ayer resonaban las risas de los niños. Chuy había visto cientos de tormentas, había luchado contra nortes que parecían el fin del mundo, pero nunca había sentido una impotencia tan profunda. Ese día, mientras una columna de humo negro se elevaba del faro de Benito Juárez, vio las hélices del buque de guerra agitar el agua, creando un remolino de espuma blanca. Y en ese instante, en medio del caos y la desesperación, tuvo una idea. Una idea que cualquier oficial militar, cualquier ingeniero naval, habría calificado de locura, de una fantasía ridícula, de algo absolutamente imposible. 3 días después, esa misma idea salvaría el bastión revolucionario de Veracruz y costaría a la Marina invasora una humillación que jamás olvidarían, demostrando al mundo que la raza de bronce no se rinde ni con todo el acero del enemigo. Si quieres descubrir cómo una simple red de pesca, el arma de los humildes, se convirtió en una pesadilla para la flota más poderosa del planeta, escribe Ingenio Mexicano en los comentarios. Tu apoyo nos ayuda a rescatar del olvido más historias como esta, crónicas de un México que nunca se dobla. Pero antes de entender por qué la locura de Chuy funcionó, es vital comprender el terror que paralizaba a las fuerzas constitucionalistas en Veracruz durante esa fatídica primavera de 1914. La invasión yanqui no era una batalla de igual a igual. Era la lucha de David contra un Goliat de metal y pólvora. Los acorazados clase Florida y los cruceros clase Chester de la Marina estadounidense estaban aniquilando las defensas del puerto con una eficiencia brutal y despiadada. No con desembarcos masivos al principio, no con cargas de infantería, sino con el poder incontestable de su artillería naval. Sus cañones podían disparar proyectiles de casi 400 kilos a más de 15 kilómetros de distancia, mucho más allá del alcance de los viejos cañones de la escuela naval. Los números no mentían, y cada número era una lápida en el corazón de la defensa. En las primeras 48 horas de la ocupación, el bombardeo naval había demolido el 40% de las fortificaciones costeras. Los defensores, valientes cadetes y ciudadanos armados, no podían hacer nada más que morir bajo el acero que llovía del cielo. La artillería revolucionaria era una broma frente a aquellos monstruos marinos. El radar no existía, los telémetros yanquis eran de una precisión diabólica. Una vez que el proyectil salía del cañón, los defensores en tierra tenían, si acaso, 30 segundos antes del impacto. Tiempo para rezar, no para correr. Las matemáticas eran simples y mortales. Era una masacre a distancia. Chuy conocía esas matemáticas porque las sentía en sus entrañas con cada explosión que sacudía el suelo. Había visto su propia lancha, la Perla, con la que alimentaba a su familia, hecha astillas por la onda expansiva de un proyectil que cayó a menos de 20 metros. Su compadre, el Guacho, había muerto 2 días antes, alcanzado por la metralla mientras intentaba ayudar a una familia a salir de su casa en ruinas. Después de perderlo todo, Chuy no pudo dormir. Por las noches, en el refugio improvisado, con el zumbido del miedo en los oídos, no dejaba de pensar en algo que su padre, un viejo lobo de Mar de Alvarado, le había enseñado cuando apenas era un chamaco de 14 años, aprendiendo a pescar tiburones. «Mijo», le decía su padre con su voz rasposa por el salitre y el tabaco, cuando un tiburón tigre de 200 kilos viene derecho a la panga, no intentas ganarle en velocidad. Eso es de pendejos. Le pones algo en el camino. Le enredas la furia. El 22 de abril, con el alma en un hilo y la idea fija en su cabeza, Chuy logró, a base de necedad y súplicas, conseguir una audiencia con el capitán de artillería, Rafael Valdés, un hombre curtido y de pocas pulgas, segundo al mando de la defensa bajo el general Heriberto Jara. Lo que Chuy le propuso sonaba a un delirio provocado por el hambre y el terror. «Mi capitán», dijo Chuy, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos callosas. «Creo que podemos detener a esos barcos gringos.
Podemos pararlos en seco antes de que se acerquen más a la orilla, usando redes de pesca. Redes gigantes, reforzadas, tendidas bajo el agua. El capitán Valdés lo miró fijamente durante 5 segundos, su rostro una máscara de incredulidad y agotamiento. Luego, soltó una risa seca, sin alegría. «Pescador, ¿te has vuelto loco? Esos barcos son montañas de acero que desplazan 22.000 toneladas. Sus hélices son del tamaño de una casa. ¿Y pretendes detenerlos con tus hilos de pescar? Una red se desintegraría al simple contacto». Chui no se inmutó. La imagen de su padre era su ancla. «Con todo respeto, mi capitán. No hablo de las redes de camarón. Hablo de las redes de istle trenzado y cable de acero que usamos para los meros grandes y los tiburones toro en la sonda de Campeche. Las chingonas. Esas redes no detienen al tiburón por la fuerza bruta, mi capitán. Lo enredan. Se le meten en las agallas, en la cola, en las aletas. Cada vez que el animal lucha por liberarse, más se aprisiona. Lo cansan, le cambian la dirección, lo vuelven vulnerable. Sus hélices son su punto débil. Si logramos enredarles las hélices, esos monstruos de acero se quedarán quietos, como ballenas varadas, a tiro de nuestros cañones». Valdés, a pesar de su escepticismo, vio algo en los ojos de aquel pescador. No era locura, era una convicción forjada en el mar. En lugar de echarlo, hizo algo inesperado. Tomó a Chui del brazo y lo llevó directamente ante el general Heriberto Jara, el comandante supremo de la plaza. El general, un hombre de acero él mismo, escuchó la propuesta, repetida palabra por el capitán Valdés. La respuesta de Jara fue cortante, casi un insulto. «Capitán», dijo el general, sin apartar la vista de un mapa de la bahía lleno de marcas rojas. «¿Sabe usted que el gobierno de Carranza ha gastado hasta el último centavo en rifles y municiones, y ahora me está diciendo que un pescador analfabeto tiene una solución mejor que toda nuestra artillería? ¿Una red?» Hubo un silencio tenso, cargado de pólvora. Pero Jara no había llegado a ser general por descartar lo imposible. En la revolución, lo imposible era el pan de cada día. Se giró, clavó sus ojos en Chui y dijo: «Tienes 72 horas, pescador. Si puedes construir un prototipo que funcione, usando solo los materiales que puedas encontrar en este infierno, y me demuestras que tu locura tiene sentido en una prueba real, lo consideraré. Si no, te pondré a cavar trincheras hasta que los yanquis nos maten a todos». Lo que el general Jara no sabía era que Chui ya había empezado. Durante las últimas 3 noches de insomnio, había estado haciendo un inventario mental. En su cabeza, ya estaba tejiendo la red. Necesitaría cientos de metros de cabo de istle del más grueso, el que usaban para amarrar los barcos en el muelle. Necesitaría cable de acero, quizás del que se usaba en las grúas del puerto o de los trenes descarrilados en las afueras. Necesitaría contrapesos de plomo, muchos, para mantener la red vertical en el agua, podrían fundir balas o tuberías viejas. Y flotadores, corchos gigantes, o incluso troncos de madera bien sellados. Chui no tenía un título de ingeniero naval, apenas sabía firmar su nombre. Lo que sí tenía eran 20 años de experiencia tejiendo redes capaces de resistir tiburones de media tonelada, corrientes de 12 nudos y tormentas que partían barcos en 2. Y tenía algo más valioso. Había visto con sus propios ojos lo que le pasaba a una hélice de barco cuando se enredaba con un trozo de red vieja a la deriva. El motor tosía, vibraba y a veces, simplemente, se moría. Si un simple trozo de red podía causar problemas, ¿qué no haría una red monstruosa, diseñada específicamente para atrapar, enredar y estrangular? Durante 68 horas que parecieron una eternidad, Chui y una docena de pescadores y estibadores voluntarios, hombres que lo habían perdido todo menos el coraje, trabajaron sin descanso en el interior de una bodega de tabaco cerca del muelle de San Juan de Ulúa. El aire estaba espeso con el olor a sudor, salitre y una determinación feroz. Tejieron una red de 30 metros de ancho por 15 de profundidad, con un patrón de malla romboidal de medio metro. Cada intersección no estaba simplemente anudada, la reforzaron con alambre de espino y la sellaron con brea caliente.
Cada borde inferior llevaba contrapesos de plomo de 10 kilos cada metro, fundidos en moldes de arena. El sistema completo, una bestia de fibra y metal, pesaba más de 1000 kilos. No podía ser desplegado desde un solo barco. Estaba diseñado para ser tendido entre dos lanchas y anclado al fondo marino, una trampa submarina invisible. A las 9 de la mañana del 24 de abril, Chui presentó el prototipo al general Hara en un muelle apartado. El general caminó alrededor de la monstruosa red durante 3 minutos sin decir una palabra, tocando los gruesos cabos, el frío del acero. Finalmente, preguntó, ¿cómo demonios planeas poner esto en el agua sin que los yanquis nos vean y nos hagan pedazos? Chui, con la cara manchada de grasa y los ojos rojos por el cansancio, respondió con calma. De noche, mi general. En lanchas con los motores apagados, a puro remo. Tendemos las redes en los canales de acceso, en la oscuridad. Cuando sus acorazados quieran acercarse para el golpe final, se toparán con nuestro saludo. Hara asintió lentamente, una chispa de interés en su mirada. Pruébenlo. Mañana al amanecer. En la caleta de sacrificios. Conseguiré una chalana de vapor. Si tu red puede detener esa chalana a toda máquina, autorizaré la operación. Si no, prepárate para acabar. El 25 de abril, a las 6:15 de la mañana, bajo un cielo gris que prometía lluvia, Chui y su equipo instalaron la red en la boca de la caleta. El agua estaba tranquila, casi como un espejo. La prueba era simple y brutal. Una vieja chalana de vapor de la aduana, requisada para la defensa, con un motor potente y una hélice de bronce de 2 metros de diámetro, fue puesta en marcha en el extremo opuesto de la caleta. A bordo, solo un maquinista con órdenes de ponerla a máxima velocidad y saltar por la borda antes del impacto. En la orilla, observando, estaban el general Hara, el capitán Valdés y un puñado de oficiales escépticos. A las 7 en punto, la chalana, resoplando vapor negro, se lanzó a toda velocidad hacia la red invisible, que se encontraba a unos 200 metros. El tiempo de recorrido era de menos de 1 minuto. Todos en la orilla esperaban que la red se rompiera, que los cabos se partieran con un chasquido. Esperaban que Chui y su idea descabellada quedaran humillados frente a la jerarquía militar. En cambio, sucedió algo extraordinario. La proa de la chalana golpeó la línea de flotadores de la red. La red se estiró, hundiéndose, absorbiendo el impacto con una elasticidad formidable. El barco no se detuvo de inmediato. Siguió avanzando, pero entonces las hélices hicieron contacto con la maraña de istle y acero. Hubo un sonido espantoso, un chirrido metálico que desgarró el silencio de la mañana, seguido de un golpe seco y violento. El motor de la chalana aulló como un animal herido y luego se cayó de golpe. El barco se detuvo tan bruscamente que la inercia casi lo hace zozobrar. Quedó inmóvil, atrapado, colgando en la red como una mosca en una telaraña. Velocidad de la chalana al momento del impacto, 10 nudos. Velocidad 3 segundos después, 0 nudos. La caleta quedó en un silencio absoluto durante 8 largos segundos. Los oficiales se miraban unos a otros con los ojos desorbitados. Luego, el general Hara soltó una carcajada, un rugido que salió desde el fondo de su pecho. «No manches», gritó, golpeando a Chui en la espalda con una fuerza que casi lo derriba. «A huevo que funciona. Es una chingonería. Pescador, tienes hasta el anochecer para fabricar todas las redes que puedas. Esta noche, los yanquis van a aprender a respetar a los pescadores de Veracruz». Durante las siguientes 12 horas, el puerto se convirtió en un hormiguero de actividad febril. Bajo la dirección de Chui, más de 100 hombres, mujeres y hasta niños, se dedicaron a tejer. Fabricaron 4 redes gigantescas más. La noticia del éxito de la prueba se había extendido como la pólvora, y la moral de los defensores, por primera vez en días, se elevó hasta el cielo. Ya no se sentían indefensos. Tenían un arma secreta, nacida del ingenio de su propia gente. Al amparo de la oscuridad, a la 1 de la madrugada del 26 de abril, una flotilla de 12 lanchas de pesca se deslizó silenciosamente fuera del puerto. Remaban en la oscuridad, con los remos envueltos en trapos para no hacer ruido.
Chui iba en la lancha líder, guiándolos por los canales que conocía como la palma de su mano. El plan era audaz: tender las 5 redes en una formación de embudo a la entrada del canal principal de navegación, el que los acorazados tendrían que usar si querían acercarse lo suficiente para demoler el fuerte de San Juan de Ulúa y el resto de la ciudad. A las 3:47 de la madrugada, la vigilia en el fuerte detectó movimiento. El acorazado USS New Hampshire, seguido por 2 cruceros, avanzaba lentamente hacia el puerto. Su intención era clara: posicionarse para el bombardeo final al amanecer. Los artilleros mexicanos en el fuerte contuvieron el aliento. Sus cañones aún no tenían a los barcos a tiro. Todo dependía de las redes. El comandante del New Hampshire no sabía que se estaba adentrando en una trampa mortal. Sus vigías no podían ver nada en la superficie del agua oscura. A las 3:58, el coloso de acero, navegando a 8 nudos, entró en la zona de las redes. Hubo una sacudida violenta que recorrió todo el casco. Un ruido atronador, como si la quilla se hubiera partido contra un arrecife, resonó desde la popa. Las luces del barco parpadearon y el motor se detuvo con un gemido agónico. El USS New Hampshire estaba completamente inmovilizado, sus 2 enormes hélices de 4 palas enredadas en una maraña impenetrable de istle, acero y alambre de espino. El acorazado, la joya de la flota yanqui, era ahora un blanco inmóvil. En el fuerte, el general Jara dio la orden que había estado esperando. ¡Fuego! ¡Fuego a discreción sobre ese hijo de puta! Los cañones mexicanos, por primera vez, pudieron hablar. Los proyectiles comenzaron a caer sobre el indefenso acorazado. El pánico se apoderó de la flota invasora. El primer crucero, el USS Birmingham, al intentar maniobrar para ayudar al New Hampshire, cayó en la segunda red. Mismo resultado: una sacudida, un chirrido infernal y la parálisis total. El segundo crucero, viendo el desastre, intentó dar marcha atrás a toda potencia, pero en su desesperada maniobra, su popa rozó la tercera red. Una de sus hélices quedó inutilizada, dejándolo cojeando y vulnerable. La noche, que había empezado como el preludio de la derrota mexicana, se había convertido en una victoria gloriosa e impensable. 2 de los barcos más poderosos de la Marina estadounidense estaban atrapados, recibiendo un castigo severo de la artillería costera. Un tercero estaba seriamente dañado. El resto de la flota yanqui, confundida y aterrorizada por esa arma invisible y silenciosa, se retiró a aguas más profundas, disparando a ciegas hacia la costa. 2 barcos neutralizados. 1 dañado. Daños a las defensas mexicanas esa noche: 0. Bajas: 0. Si todavía estás leyendo esto, eres testigo de una de las historias más extraordinarias de innovación militar improvisada en la historia de México. Suscríbete para no perderte el desenlace de esta increíble hazaña. Cuando el sol salió el 26 de abril, iluminó una escena surrealista. Los 2 barcos yanquis seguían atrapados, humeando por los impactos recibidos. Eventualmente, bajo una bandera de tregua, remolcadores tuvieron que sacarlos de la trampa. Cuando llegaron a su base en la bahía de Guantánamo, los ingenieros navales yanquis no daban crédito. Las hélices, valoradas en cientos de miles de dólares, estaban destrozadas, envueltas en una amalgama de fibra vegetal y acero oxidado. El valor de esa inteligencia era incalculable. Los estadounidenses se dieron cuenta de la vulnerabilidad de sus naves a tácticas asimétricas y de bajo costo. La humillación fue tan grande que el incidente fue clasificado y minimizado en los informes oficiales, hablando de obstrucciones desconocidas en el canal. Pero la historia de las redes de Chui, como las bautizó el pueblo, apenas comenzaba. A los pocos días, el cuartel general del Ejército Constitucionalista emitió la Directiva de Defensa Costera 14B, ordenando la fabricación e instalación de sistemas de redes similares en otros puertos estratégicos bajo control revolucionario, como Tampico y Guaymas. Durante los siguientes meses, las redes de Chui interceptaron y dañaron a otros 3 buques de guerra que intentaron operaciones similares, salvando incontables vidas y material de guerra. Los números documentados en los archivos revolucionarios son elocuentes. Ocupación de Veracruz: 2 buques neutralizados, 1 dañado. Defensa de Tampico: un cañonero inmovilizado.
hostilidades en Topolobampo, un crucero dañado. Un total de 5 buques de guerra puestos fuera de combate gracias a la idea de un pescador. El general Álvaro Obregón, en un informe posterior a Venustiano Carranza, escribió: el sistema de redes desarrollado en Veracruz representa la innovación de defensa costera más efectiva y económica de esta lucha. Su simplicidad es su genialidad. Demuestra que el ingenio del pueblo es más poderoso que el acero del invasor. A Chuy Paredes lo ascendieron simbólicamente a capitán de lanchas y le dieron una medalla improvisada, hecha con el cobre de una vaina de proyectil yanqui. Se la entregó al propio general Jara, quien le dijo en voz baja: salvaste esta ciudad, pescador. Nunca lo olvides. Pero Chuy nunca buscó el reconocimiento. En una de las pocas veces que habló del tema, muchos años después, ya viejo y con la piel curtida como un cuero, dijo: yo no inventé nada nuevo. Nomás apliqué lo que mi apá me enseñó pescando. Cuando algo muy grande y muy cabrón viene por ti, no le huyes. Le pones algo en el camino. ¡Viva la revolución! Las redes de Chuy permanecieron como un elemento disuasorio hasta el fin de la ocupación en noviembre de 1914. Pero el concepto detrás de ellas no murió. Evolucionó. Décadas después, las marinas modernas desarrollarían redes antitorpedo y antisubmarino mucho más sofisticadas, pero basadas en el mismo principio fundamental que Chuy aplicó en Veracruz. No te enfrentes a la fuerza con más fuerza, ataca la movilidad, enreda al enemigo, hazlo vulnerable. El ingenio de un pescador veracruzano se adelantó a su tiempo, protegiendo las naves más avanzadas de la actualidad. Jesús Chuy Paredes falleció el 14 de marzo de 1961, en el puerto de Veracruz que tanto amó, a los 79 años. Su obituario en el periódico local ocupó 4 líneas. Mencionaba que fue un veterano de la revolución y un respetado pescador. No mencionaba las redes. No mencionaba los 5 barcos. No mencionaba las miles de vidas que salvó. Pero en el Museo Naval México, aquí mismo en Veracruz, en la sección dedicada a la heroica defensa de 1914, hay una pequeña vitrina. Dentro, hay un trozo de cabo de istle grueso y ennegrecido, entrelazado con un pedazo de cable de acero oxidado. Fue recuperado de la hélice del USS Birmingham. Junto a él, una placa dice: Sistema de Red de Obstrucción Naval, 1914. Desarrollado por el ciudadano Jesús Paredes y pescadores locales. 5 buques enemigos neutralizados. La soberanía de un puerto defendida. Simplicidad sobre sofisticación. A veces, las ideas más revolucionarias no vienen de los grandes estrategas ni de laboratorios con presupuestos millonarios. Vienen de un hombre del pueblo, de pie entre las ruinas, recordando las lecciones de su padre y mirando al mar, no con miedo, sino con la sabiduría que solo el mar puede enseñar. ¿Qué opinas de esta extraordinaria historia? ¿Conocías cómo una red de pesca se convirtió en el arma secreta de la Revolución Mexicana? Déjanos tu comentario y suscríbete para descubrir más historias olvidadas de ingenio que cambiaron el curso de nuestra historia. Cada semana rescatamos relatos verificados de nuestros archivos que merecen ser recordados. Pulsa el botón de me gusta si esta historia te llenó de orgullo y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón de México o del mundo nos acompañas.